Me llamo Laura, tengo 28 años y llevo 5 casada con Daniel. Nunca fuimos la pareja de las fotos perfectas, de esas que suben stories abrazados en playas o restaurantes caros. Nuestra vida era más bien una sucesión de turnos, deudas, silencios largos y, de vez en cuando, una cena en la que lográbamos no discutir. Yo trabajo de recepcionista en un centro de estética en el corazón de Guadalajara, él es guardia nocturno en una bodega de paquetería en la periferia. Vivimos en un departamento chiquito en la colonia moderna donde las paredes son tan delgadas que se oye al vecino roncar y al otro llorar. En México eso no es raro, nadie pregunta, nadie se mete. La discreción es una cortesía que todos agradecemos. Todo empezó a desmoronarse por algo tan estúpido como un mueble. Una mañana de sábado, mientras pasaba la escoba por debajo de la mesa del comedor, noté un polvillo extraño como harina muy fina. Me agaché. La madera tenía agujeritos diminutos perfectos alineados. Termitas. Daniel lo confirmó con una sola mirada y una maldición entre dientes. Probamos con todos los remedios caseros que encontramos en YouTube, clavo, ajo, aceite de neem, vinagre. Nada funcionó. Las malditas seguían comiendo la casa desde adentro, silenciosas, implacables. Al final tuvimos que llamar a una empresa de fumigación. El técnico fue tajante, había que salir mínimo una semana, ventilar, dejar que el veneno hiciera su trabajo. No teníamos a dónde ir. Mi familia vive en Mazatlán y la suya, bueno, la suya se reducía a un solo hombre. Podríamos ir con mi papá, dijo Daniel una noche sin levantar la vista del celular. Vive solo en Tepatitlán desde que murió mi mamá. La casa es grande. Tragué saliva. Don Ramiro. El suegro que me ponía los nervios de punta cada vez que nos veíamos en Navidad o en algún cumpleaños. Un hombre de 60 y tantos, viudo desde hacía 8 años, de esos que parecen tallados en madera dura, espaldas anchas, manos enormes, voz grave y una mirada que no pedía permiso para posarse donde quisiera. Nos habíamos cruzado pocas veces y siempre me había sentido desnuda bajo esos ojos negros. Pero no teníamos opción. El coche no era lugar para dormir 7 noches y los moteles baratos de la carretera olían a humedad y a desesperación. Salimos un viernes al atardecer. El viaje duró casi 2 horas. Daniel dormía la mayor parte del trayecto, yo miraba por la ventana cómo la ciudad se convertía en carretera, luego en campos de agave y finalmente en las calles empedradas de Tepatitlán. La casa de don Ramiro estaba en las afueras, una construcción colonial restaurada a medias, con portones de hierro forjado y un jardín que parecía tragarse la luz. Las bugambilias trepaban por las paredes como si quisieran entrar. Cuando llegamos él ya nos esperaba en el zaguán, camisa blanca remangada, pantalón de lino gris, el rostro sin una sonrisa pero tampoco hosco. Pasen, dijo solamente. El interior olía a madera vieja, a café recién hecho y a algo más que no supe identificar, como recuerdos que se niegan a irse. Nos dio la habitación del fondo, la que había sido de Daniel de niño. Cama matrimonial angosta, cortinas pesadas de terciopelo verde, piso de madera que crujía con cualquier peso. Daniel, agotado por el turno de la noche anterior, se dejó caer y se durmió en menos de 2 minutos. Yo me quedé sentada en la orilla de la cama, escuchando la casa respirar. Era como si cada tabla, cada puerta, cada rendija tuviera vida propia. Esa primera noche no pude dormir. Me levanté y bajé a la sala con una revista que encontré en la mesita. Ojeaba sin leer. Los pasos me sobresaltaron. Don Ramiro apareció en el marco de la puerta con un tazón humeante. ¿Tienes hambre? Es caldo de pollo. No muerdo. La frase sonó casi como broma, pero su voz era tan baja que vibró en mi pecho. Dudé un segundo y lo seguí a la cocina. Nos sentamos frente a frente. Él tenía las mangas subidas hasta el codo, los antebrazos fuertes, venosos, curtidos por años de trabajo en el campo antes de jubilarse. Yo no podía dejar de mirarlos. Comimos en silencio, pero el silencio no era incómodo, era denso, lleno de preguntas que ninguno formulaba. De vez en cuando alzaba la vista y lo sorprendía observándome. No era una mirada grosera, era peor, era como si me estuviera leyendo línea por línea. ¿Te molesta estar aquí?, preguntó al fin. Es diferente, respondí, y me odié por sonar tan tonta. Él soltó una risa breve, casi un suspiro. Tranquila.
Aquí nadie te va a comer, a menos que tú quieras. El comentario me dejó helada. No supe si era broma o amenaza. Me levanté rápido, balbuceé un buenas noches y subí las escaleras con el corazón latiendo en la garganta. A la mañana siguiente me desperté temprano. Daniel roncaba. Me puse una bata delgada azul claro que había traído por si acaso y bajé a hacer café. Don Ramiro ya estaba ahí, sentado a la mesa con el periódico abierto. Al verme entrar levantó la mirada lentamente, de los pies a la cabeza. La bata se me pegaba al cuerpo por el calor de la noche. Sentí cada centímetro de tela como si fuera transparente. Buenos días, dijo con la voz todavía áspera del sueño. Buenos días, contesté y me giré hacia la estufa para que no viera que me temblaban las manos. Él se levantó a servirme una taza. Cuando me la entregó, sus dedos rozaron los míos un segundo más de lo necesario. El contacto fue eléctrico. Me quemó. Durante los días siguientes establecimos una rutina extraña. Daniel salía a las 7 de la noche rumbo a Guadalajara y regresaba a las 8 de la mañana, dormía hasta las 4, comía algo rápido y volvía a salir. Yo me quedaba sola en esa casa grande con un hombre que apenas hablaba pero que llenaba cada espacio con su presencia. Limpiaba, leía, regaba las plantas del jardín. Y él siempre estaba ahí, apareciendo en el momento justo, diciendo lo justo, mirándome lo justo. Una tarde decidí lavar el pasillo de la planta alta. Me puse unos shorts de mezclilla cortos y una camiseta vieja ajustada. Estaba de rodillas fregando cuando escuché la puerta de su habitación abrirse. Me quedé quieta. Sentí sus ojos bajar por mi espalda, detenerse en la curva de mi cintura, seguir hasta las piernas. No dijo nada. Yo tampoco. Me incorporé despacio como si no supiera que él estaba ahí, pero el aire se había vuelto espeso, casi sólido. Esa noche Daniel llegó más cansado que nunca y se durmió sin cenar. Yo me quedé viendo televisión sin volumen. Don Ramiro entró a la sala sin hacer ruido y se sentó en el sillón de al lado. No dijo nada al principio. Luego habló de sus plantas, de cómo su mujer, mi suegra, las había cuidado hasta el último día. Su voz era baja, nostálgica, pero no triste. Era la voz de alguien que había aceptado la pérdida y seguía adelante. Es bueno tener ruido en la casa otra vez, dijo de pronto. Yo asentí sin mirarlo. Sentía su calor a mi lado, el olor a jabón y a hombre que desprendía. Me quedé hasta tarde. Cuando subí soñé con unas manos grandes rodeándome la cintura y desperté sudando, con el corazón acelerado. A las 2 de la madrugada escuché pasos en el pasillo. Se detuvieron justo frente a nuestra puerta. Contuve la respiración. La sombra se quedó ahí inmóvil, durante lo que me parecieron horas. Luego se alejó. Yo sabía quién era. No necesitaba verlo. Al día siguiente el calor era infernal. Me puse un vestido celeste de tirantes finos, de esos que parecen inocentes pero que con la humedad se pegan al cuerpo como una segunda piel. Salí al jardín buscando aire. Me senté en una banca de piedra rodeada de bugambilias. Cerré los ojos. El crujido del portón me hizo abrirlos. Don Ramiro venía con tijeras de podar en la mano, la camisa pegada al torso por el sudor. Hace calor adentro, dijo acercándose. Demasiado, respondí. Se sentó a unos metros, pero lo suficientemente cerca como para que sintiera su presencia en cada poro. Habló de las bugambilias, de cómo su mujer las había plantado una por una. De cómo no había podido cortarlas nunca porque eran lo único que le quedaba de ella. Luego se levantó y me tendió la mano. ¿Quieres ver algo? Lo seguí hasta un cobertizo al fondo del jardín. Encendió una lámpara colgante. El polvo flotaba en el haz de luz. Sobre una mesa había una cajita de madera labrada. La abrió. Dentro un brazalete de plata antigua con hojas grabadas. Era de ella, dijo. Pensé en tirarlo pero... Lo saqué con cuidado. Era hermoso. Él tomó mi muñeca con una suavidad que no esperaba de esas manos tan grandes y me lo puso. Sus dedos se quedaron ahí, rodeando mi pulso. Te queda perfecto, susurró. Estábamos demasiado cerca. Sentí su aliento en mi nuca. Me solté con brusquedad y salí casi corriendo.
El aire del jardín me golpeó como un balde de agua fría. Esa noche los pasos volvieron. Esta vez bajaron las escaleras. Esperé un rato y luego, sin pensar, me levanté. Me puse la bata de satén marfil que apenas me llegaba a medio muslo y bajé descalza. Él estaba en la sala con una copa de brandy, la camisa desabotonada hasta el pecho. Me miró cuando entré. «¿No podías dormir?», afirmó más que preguntó. Me senté frente a él, cruzando las piernas. Sentí la tela subir por mis muslos. Sus ojos siguieron el movimiento. «¿Te sientes bien aquí?», preguntó. «No lo sé», admití. «Tú no eres como los demás, Laura». Se inclinó hacia mí. Su mano rozó mi rodilla, subió apenas unos centímetros. Me quedé helada. El calor de su piel traspasaba la tela. «Esto no debe pasar», susurré. «Lo sé». No hubo beso. Solo ese roce mínimo y la certeza de que ya habíamos cruzado una línea invisible. Cuando volví a la habitación, Daniel dormía profundamente. Me metí en la cama con el cuerpo en llamas y la culpa arañándome la garganta. Al fondo del pasillo, alguien volvió a detenerse frente a la puerta. Esta vez no se fue tan rápido. El tercer día amaneció gris, cargado de humedad. Me desperté antes que Daniel y me quedé mirándolo dormir. Su espalda desnuda, su respiración pesada, su lejanía. Sentí una punzada de culpa que se apagó casi al instante. Me levanté, me puse un vestido verde oscuro nuevo que había comprado en el mercado, con un tajo sutil al costado que dejaba ver la pierna al caminar. Me recogí el pelo y me puse unos aretes de jade. Quería sentirme bonita. Quería ser vista. En la cena don Ramiro no pudo disimular. Sus ojos bajaban por mi cuello, se detenían en el escote discreto, seguían el corte del vestido. Yo jugaba con el tenedor, lo deslizaba entre los dedos como si fuera lo más interesante del mundo. Daniel ni se dio cuenta, comía con el celular en la mano. «Hoy estás especialmente hermosa», dijo don Ramiro de pronto. «Gracias», respondí sin levantar la vista, pero con una sonrisa que no pude contener. Esa noche, después de que Daniel se fue al trabajo, me quedé en la sala con una copa de vino tinto. No habían pasado ni 5 minutos cuando él apareció en pantalones de algodón gris y camiseta blanca, descalzo. Se sentó a mi lado sin pedir permiso. «¿No tienes sueño?» «No». Sus ojos se detuvieron en mis tobillos, subieron lentamente por mis piernas. Crucé las piernas despacio, sabiendo exactamente lo que hacía. Su brazo rozó el mío. Cerré los ojos. Su mano cubrió la mía con peso, con decisión. Me giré hacia él. Nuestros rostros quedaron a centímetros. «Tienes las manos frías», susurró. «Pero el resto de mí arde». La frase salió sola. Se inclinó. Yo no me aparté. Nos quedamos en el borde respirando el mismo aire, hasta que me levanté y subí las escaleras temblando. A las 3 de la mañana una notificación iluminó el celular de Daniel. Lo tomé. Estaba desbloqueado. El chat abierto era con alguien llamado Leo. «Extraño tus besos. Anoche fue fuego». Más arriba, fotos. Vídeos. Mensajes de amor. Mi marido tenía otra vida. Me quedé helada. Daniel salió del baño como si nada, me dio las buenas noches y se acostó. Bajé a la cocina. Don Ramiro estaba ahí preparando café. Llevaba la bata de satén casi transparente, los pies descalzos, el pecho apenas cubierto. Él lo notó todo. «¿Todo bien?». Negué con la cabeza. Me acerqué. Su mano se posó en mi hombro, cálida, firme. Me miró como nadie me había mirado en años. «No tienes que contármelo», dijo. «Solo dime si quieres quedarte o huir». Me acerqué más. El espacio entre nosotros desapareció. Su mano bajó por mi brazo hasta la muñeca. No nos besamos, pero en ese instante él supo. Y yo también. Esa tarde vagué por la casa como un fantasma. Al caer el sol me puse un vestido blanco de algodón, sin nada debajo. Salí al jardín. La luz era naranja, pesada. Escuché pasos. Me giré.
Don Ramiro venía con las tijeras de podar, la camisa pegada al cuerpo por el sudor. ¿Vas a irte?, preguntó. No lo sé. Ya no sé a dónde pertenezco. ¿Por qué te quedaste con él tanto tiempo? Porque creía que el amor era aguantar. Que el sacrificio era virtud. Me equivoqué. El amor no debería doler tanto. Vi cómo apretaba la mandíbula. Dio un paso hacia mí. Yo no retrocedí. Mi mano se levantó sola y tocó su pecho. Él me rodeó la cintura y me atrajo con fuerza. Su frente se apoyó en la mía. Cuando me besó fue como si todo el aire del mundo se hubiera acabado. Sus manos bajaron por mi espalda, apretaron mis caderas. Empezó a llover. No nos separamos. Nos besamos bajo el agua como si el mundo fuera a acabarse. Esa noche me metí en la cama sin hacer ruido. Daniel dormía. Mis labios sabían a lluvia y a Ramiro. Una sombra apareció en la ventana. Era él, empapado con un paraguas que no usaba. Salí descalza. Nos encontramos en el porche y caminamos hasta el cobertizo. Allí, en la oscuridad, nos tocamos como si nos conociéramos de toda la vida. No hicimos el amor, pero cruzamos todos los límites que quedaban. Cuando volví, Daniel se movió en la cama. ¿Por qué hueles a lluvia?, preguntó medio dormido. No respondí. A la mañana siguiente encontré un pañuelo negro con iniciales RS en el suelo de la habitación. Estaba húmedo. Daniel lo vio en mi mano y sus ojos se entrecerraron, pero no dijo nada. Esa noche Daniel se fue al trabajo como siempre. Yo me quedé sola con don Ramiro. Minutos después de que la puerta se cerrara, él apareció en la sala con una copa en la mano y los ojos rojos. No volveré a tocarte si no lo quieres, dijo. Me acerqué. No quiero que dejes de tocarme. La copa cayó. Me tomó el rostro y me besó con una dulzura feroz. Mi bata cayó al suelo. Me llevó al sillón y allí, entre las sombras de la casa que ya no era de nadie, hicimos el amor por primera vez. No fue castigo ni venganza. Fue algo que nunca había sentido, piel contra piel, respiraciones que se reconocían, un silencio que lo decía todo. Y entonces la puerta se abrió de golpe. ¿Qué carajos está pasando aquí? Daniel. Nos quedamos congelados. Yo medio desnuda, Ramiro encima de mí. Daniel se lanzó contra su padre. Los golpes fueron brutales. Intenté separarlos. La mesa se volcó, una lámpara estalló. ¡Basta!, grité. Daniel me miró como si nunca me hubiera visto. Tú con mi padre. Ramiro se levantó jadeando, sangre en la ceja. La perdiste tú hace años, Daniel. Daniel soltó una risa amarga. Me voy. Y se fue dando un portazo que retumbó en toda la casa. Nos quedamos Ramiro y yo en el suelo, entre cristales rotos y muebles volcados. Me tomó de los hombros. ¿Estás bien? No lo sé. Nos sentamos juntos temblando. No hablamos. No hacía falta. Habíamos cruzado una línea sin retorno. Y por primera vez en mucho tiempo me sentí viva.